Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Queremos dar la bienvenida a los hermanos del Socorro que están aquí con nosotros para poder gozarnos juntos alabando a nuestro Dios. Y también a todos los hermanos que pertenecen a la Iglesia Adventista de la Esperanza, sean bienvenidos. En esta ocasión, hermanos, queremos estudiar la palabra de Dios en este culto divino. Queremos exaltar únicamente la palabra de nuestro Dios, ya que el púlpito para eso es, para presentar la palabra de nuestro Dios. Espero que estemos en reverencia, concentrados, porque vamos a estudiar a profundidad la palabra de nuestro Dios. Antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección del Todopoderoso y de su Espíritu Santo para que nos guíe toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder predicar tu palabra y escucharla. Bendice este culto divino, este culto de oración, que sea para glorificar tu palabra y tu nombre, y que nosotros como hijos tuyos podamos alimentarnos de este manjar del cielo, que es tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos asimilar este mensaje y, lo más importante, aplicarlo a nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a aprovechar este culto divino para tener una clase de Biblia. Así que espero que hayan traído su Biblia para que nosotros podamos buscar los textos bíblicos y así poder crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, es interesante que cuando uno estudia la Biblia a profundidad, encontramos grandes tesoros. Y que si nosotros nos alimentamos con esa palabra viva y eficaz, vamos a crecer en conocimiento. Por ejemplo, quiero que lo vayamos a lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 12 al 15. Mateo capítulo 11, versículo 12 al 15. Vamos a hablar, hermanos, desde una perspectiva profunda sobre la muerte de Juan el Bautista. El ministerio y la muerte de Juan el Bautista es una tipología de lo que va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. Y quienes van a sufrir esa tribulación y esa persecución serán los que tengan el carácter como lo tenía Juan el Bautista. Entonces es importante que conozcamos el ministerio, la obra y cómo fue muerto Juan el Bautista, para que podamos hacer ese paralelo con el tiempo del fin. Noten cómo dice Mateo 11, versículo 12 al 15, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es lo que sufre? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. Otra versión de Biblia dice: y los valientes lo arrebatan. Si usted tiene una traducción que diga y los valientes lo arrebatan, es una mala traducción. En el griego es violentos. Muchas veces cuando estamos nosotros convenciendo a una persona para que se bautice y se entregue a Cristo, nosotros decimos: el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Y aplicamos este texto a la persona. Pero este texto no está hablando de esa clase de valientes o de violentos. El contexto lo presenta, y esto lo corrobora el comentario bíblico adventista, que los violentos aquí eran los fariseos, que a través de sus doctrinas y sus tradiciones arrebataban el reino de los cielos a los gentiles, y no entraban ellos ni tampoco dejaban que otros entraran. Los violentos aquí son los fariseos, que se oponían a la predicación del evangelio, y así los gentiles no entraban al conocimiento de la verdad. Y noten cómo dice: y los violentos lo arrebatan, o sea, los fariseos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El Elías que había de venir, aquí, ¿quién es? Juan el Bautista, porque el texto inicia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde el momento que Cristo estaba predicando, enseñando esto, hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y solamente los violentos lo arrebatan, o sea, los fariseos arrebataban el reino de los cielos a los gentiles con sus tradiciones y doctrinas de hombre. Es interesante que este texto lo usan católicos y protestantes para sostener de que la ley quedó abolida y que el don de profecía culminó con el último profeta, que era Juan. Pero esa es una mala interpretación que hacen católicos y protestantes de este texto, porque el énfasis de este texto es otro. Del último profeta que se habla aquí es Juan el Bautista, no Juan el que escribió Apocalipsis, sino que está hablando de Juan el Bautista. Noten lo que dice Lucas 16:16, dice: la ley y los profetas eran ¿hasta qué? Hasta Juan. No dice el texto que la ley y los profetas terminaron con Juan, pero los protestantes dicen que la ley llegó hasta Juan y que tampoco ya no hay profeta. Pero el texto no dice así. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a hacer un análisis profundo de este texto, hermanos, en relación con Juan el Bautista. Hermanos, ¿qué significa la ley y los profetas eran hasta Juan? En los tiempos de Jesús y los apóstoles no existía el Nuevo Testamento escrito. ¿Están conmigo? La Biblia que conocían los apóstoles y los judíos era la Torá y los Ketubín, los escritos, y los Nebeín, los profetas. La Biblia hebrea estaba compuesta de 3 partes: la ley, los escritos de Moisés, los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, se le conocen como los Ketubín, los escritos, y los Nebeín, que son los profetas. Y el último profeta, o sea, la ley, la Torá, y los Nebeín, que son los profetas, habían profetizado hasta Juan. ¿Cuál era el último profeta que profetizó de Juan? Era Malaquías. Entre Malaquías y el levantamiento de Juan el Bautista, los eruditos dicen que aproximadamente hubieron 400 años de silencio, que no se levantó voz profética. Y en esos 400 años de silencio aprovechó el diablo para introducir a la nación judía falsas tradiciones y falsas costumbres que habían deformado el carácter de Dios y habían hecho del sábado una carga. En 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Juan el Bautista, es un aproximado. Dicen los expertos, los teólogos y los eruditos, dicen de que fue aproximadamente en esta época donde se introdujeron filosofías griegas de Aristóteles y Sócrates a la nación judía, como la teoría de la inmortalidad del alma. Los fariseos creían en eso. En los 400 años de silencio aprovechó el diablo para introducir a la nación judía falsas doctrinas y falsa enseñanza. Y Dios levanta a Juan el Bautista para reformar a la nación judía y que la nación judía se regresara otra vez a la ley y a los profetas. ¿Están conmigo? O sea que lo que está tratando de decir Cristo aquí es de que Malaquías, el último profeta canónico que escribió un libro,
anunciaba a otro profeta extracanónico que era Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista era un profeta, pero Juan el Bautista no era un profeta canónico. ¿Qué significa eso? Que Juan el Bautista no tenía ningún libro que se llamara el Evangelio según Juan el Bautista. ¿O lo han leído ustedes en la Biblia? ¿Han leído ustedes algún libro que se llama el Evangelio según San Juan el Bautista? No, Juan el Bautista no escribió ningún libro. ¿Pero era profeta Juan el Bautista? Sí. Y por eso que Malaquías, un profeta canónico, anunciaba la venida de otro profeta extracanónico que era Juan el Bautista. La ley y el profeta profetizaron hasta Juan, porque ¿saben con qué termina el libro de Malaquías? El último profeta del Antiguo Testamento. Noten cómo dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero. ¿Qué es lo que dice aquí Dios a través de Malaquías? Yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que antes de la venida del ángel del pacto, Dios iba a mandar a mi mensajero, su mensajero. ¿Y quién era? Vamos a ver de qué era Juan el Bautista. Noten con qué termina el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Hermanos, quiero que se concentre porque este es un estudio muy profundo que vamos a estudiar. Vamos a sacar el extracto de estos textos bíblicos. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, dice así: He aquí yo os envío, ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes de la venida de Cristo, Dios iba a enviar ¿a quién? Al profeta Elías. Pregunto, ¿es Elías el tisbita que Jezabel con Acab lo querían matar? ¿Es de este Elías que se está hablando aquí? No, porque aquel Elías, el tisbita, que existió aproximadamente 1500 años antes de Malaquías. ¿Qué pasó con ese Elías, el tisbita? ¿Fue llevado a dónde? Al cielo. Se dice que fue llevado en un carro de fuego. Según de Reyes 2:11 dice eso. Aquí Malaquías está hablando de otro Elías. Y dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y noten cuál iba a ser la función de este Elías, cuál iba a ser el ministerio de este Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué significa cuál es padre? Se refiere a Jacob, Isaac, Moisés, esos grandes hombres, esos padres de Israel. O sea, en otras palabras, la función de este Elías iba a ser de que este pueblo que se había extraviado, llevarlo otra vez a la ley que conocían sus padres, Jacob, Abraham, Isaac. ¿Están conmigo? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estar en armonía con lo que creían y enseñaban los padres del Israel, Jacob, Abraham, Isaac. Y dice: y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estoy investigando sobre este fragmento en la Biblia hebrea, en la Biblia que usan los judíos, en la Torá. ¿Saben de qué este texto? Porque los judíos son muy supersticiosos. Esta palabra maldición para los judíos es algo como superstición, es como una palabra de pánico. Así que en la Biblia judía se repite otra vez la primera parte del versículo: He aquí yo envío al profeta Elías, para que este versículo termine con Elías y no con maldición. Porque para ellos esta palabra es como algo que trae alguna mala suerte, algo como pánico.
Interesante, hermano, cuando uno investiga cosas a lo que uno llega a descubrir. Pero aquí dice que Dios iba a enviar al profeta Elías. ¿Cómo saber de qué Elías está hablando aquí Jesús o el profeta Malaquías? Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. No es que Elías el tisbita se reencarnó. No se refiere a eso, como escuché a un protestante que estaba torciendo este texto. Estaba diciendo que este texto apoya la reencarnación. Eso es un espiritismo. La expresión aquí envió el profeta Elías se refiere al ministerio y el poder que tenía Juan el Bautista a través del Espíritu Santo, igual como lo tenía Elías el tisbita. ¿Me voy a explicar? ¿Cómo lo sabemos? Lucas capítulo 1 versículo 13 al 17. Lucas capítulo 1 versículo 13 al 17. ¿Están conmigo, hermano? Eso es música para los oídos de los predicadores. ¿Saben cuál es la música al oído de los predicadores? ¿Saben cuál es la música? Y eso le anima a los predicadores a estar predicando más mejor, para que los hermanos entiendan. Escuchar que los hermanos que fojean ¿qué? Su Biblia. Significa que están en la jugada. ¿Sí? Y repito, hermanos, espero que hayan traído su Biblia, porque hay hermanos que por venir a la carrera traen el catecismo, el silabario, el libro de mantilla. Entonces, espero que hayan traído su Biblia para que puedan estar estudiando aquí con nosotros. Porque este es el objetivo de reunirnos en sábado. La Biblia dice que es para estudiar la palabra. Eso sí es Jesús cuando iba a la sinagoga, estudiar la palabra, los profetas. Entonces, venimos aquí a congregarnos en Shabbat, ¿para qué? Para escuchar ¿qué? La palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Noten lo que Gabriel le dice a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, ¿cómo se llamaba la mujer de Zacarías? Y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo, y llamará su nombre como Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Noten, no dice todo, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pregunto, hermanos, ¿el mismo espíritu que tenía el Elías el tisbita era el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista, hablando del Espíritu Santo? Sí. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará, ahí está la confirmación de la profecía de Malaquías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de qué? De Elías. O sea que Malaquías, ¿de quién hablaba? De Juan el Bautista. Y noten cuál iba a ser la función del ministerio de Juan el Bautista. Y hará hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que bien dispuesto. O sea que Juan el Bautista iba a ser un reformador, llevar al pueblo otra vez a la ley y a los profetas. Porque ¿qué estaba pasando con la nación judía? Se había desviado de la ley y los profetas. Los judíos habían caído en apostasía en los tiempos de Cristo. La nación judía se había desviado por completo de su cometido. ¿Y cuál era? De ser luz a las naciones. Los judíos estaban en una extrema apostasía, que Cristo les dijo a los judíos y a los fariseos: ustedes no son hijos de Abraham, el padre Abraham. ¿Ustedes son hijos de quién? ¿De vuestro padre qué? El diablo. Los dirigentes religiosos en los tiempos de Cristo se habían convertido no en hijos de Abraham, sino en hijos del diablo. Juan 8:44. Y la función de este Elías, de Juan el Bautista, era reformar al pueblo, llevar al pueblo otra vez a los padres, o sea, a la ley y a los profetas. Interesante.
Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 33 al 36. Noten lo que dice Jesús acerca de Juan el Bautista. Notemos estos elementos y la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál es la misión y su mensaje? Juan capítulo 5, versículo 33 al 36 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Esta palabra mensajeros es del griego angelos, que se traduce ángel. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Hermano, ¿qué predicaba Juan el Bautista? La verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. ¿De quién está hablando aquí que era la antorcha? Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista tenía luz en sí, Juan el Bautista. Pero ¿de dónde provenía esa luz? De Cristo, porque Juan el Bautista daba testimonio de mí, dijo Cristo. Pero Juan el Bautista dice, era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. En otras palabras, yo tengo mayor luz que la de Juan, porque Juan daba testimonio de mí. Y Juan era la antorcha y la luz que alumbraba, pero yo soy la luz mayor. Y Juan, que era la luz menor, da testimonio de mí, que soy la luz mayor, está diciendo Cristo aquí en otras palabras. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea que el mensaje de Juan el Bautista era dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora noten lo que dice Cristo acerca de Juan en Mateo 17, versículo 11 al 13. Mateo 17, versículo 11 al 13, dice así: respondiendo Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué iba a hacer este Elías? Restaurar. Hermano, ¿qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar en la Biblia se usa cuando algo ha sido dañado y destruido. Eso significa restaurar. Por ejemplo, cuando Elías hizo el sacrificio vespertino de sacrificar un toro, ¿se acuerdan cuando Elías hizo aquella competencia a ver quién era Dios verdaderamente con los falsos profetas de Baal? Dice que los falsos profetas de Baal habían destruido el altar y Elías lo restauró. La palabra restaurar significa arreglar algo que está arruinado. Aquí dice que la función de este Elías iba a restaurar todas las cosas, mas os digo que ya vino. Noten los verbos que se presentan aquí en este texto. Dice que Elías viene y restaurará. Esta es una profecía con doble referencia o doble cumplimiento, porque dice restaurará en el futuro, pero ahora dice, mas os digo que ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de quién. De Juan el Bautista. Era el Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Hicieron con él lo que quisieron. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Lo mataron. Ahora, hermanos, ¿cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista? ¿Qué clase de mensaje predicaba Juan el Bautista? Hermanos, muchas veces me gusta hacer paréntesis en estos temas para que ustedes puedan hacer el paralelismo. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen de que Juan el Bautista era como los pseudo predicadores que existen hoy en día, que se suben a los púlpitos a hablar de prosperidad, chistes, esos predicadores que son melosos? ¿Ustedes creen que Juan el Bautista era de esa metodología para predicar el mensaje?
¿Qué clase de metodología usaba Juan el Bautista? ¿Ustedes creen de que era de esos predicadores de que para que la gente los aplauda y tener fama hoy en día dicen cosas halagüeñas, cosas chistosas? Hay pastores que les encanta hacer payasadas para llamar la atención en el púlpito. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista era de esa clase de mensaje? ¿Qué clase de mensaje predicaba Juan el Bautista? ¿Creen ustedes de que Juan el Bautista predicaba mensajes ambiguos? ¿Sabe qué significa la palabra ambiguo? ¿Qué significa la palabra ambiguo, hermanos? Que no son claros, que se puede interpretar como usted le da la gana, que no son claros. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista predicaba mensajes neutrales? No. Veamos cuál es el mensaje que predicaba este hombre, este siervo de Dios. Porque es bien importante, hermanos, que hagamos el paralelo con el tiempo del fin. Mateo 3, versículo 1 al 3. Veamos cuál es el mensaje de este profeta. Mateo 3, versículo 1 al 3. ¿Están conmigo, hermano? En aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto de Judea diciendo, pero noten qué es lo que venía haciendo, predicando en el desierto de Judea. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Hermano, usted es un campeón. ¿Ah? Predicaba así Juan el Bautista. Hermano, usted va para el cielo. Hermano, no importa cómo usted se vista, no importa si viene a la iglesia toda maquillada, usted siempre va a ir para el cielo porque Dios la ama. ¿Predicaba Juan el Bautista con clase de tema? Noten, predicando y diciendo arrepentido. ¿De qué me voy a arrepentir yo, hermano? ¿De qué se arrepiente uno? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Noten que predicando el mensaje de arrepentimiento, versículos 4 y 8, ahora lean los versículos 4 y 8, noten el mensaje de Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello, por que lo confundían con Elías, porque era la misma vestimenta de Elías el tisbita. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Voy a hacer un paréntesis en esta palabra, langostas y miel silvestre. Algunos han sugerido de que Juan el Bautista comía saltamontes y chapulines, porque aquí dice langostas y miel silvestre. La palabra langostas aquí es del griego acris, que en la mayoría de casos se traduce langostines o langosta. Era una especie de chapulín comestible que existía en esta época y que es raro ver en estas tierras hoy actualmente. Algunos han sugerido que Juan el Bautista comía esta clase de insectos con miel silvestre. Pero saben, hermanos, la tradición y muchos comentadores están de acuerdo de que Juan el Bautista no comía chapulines ni saltamontes, sino que esa palabra acris debe de entenderse como algarrobas. Era una especie de vegetal de un árbol, las algarrobas. Si usted tiene ahí acceso a internet, o mejor dicho, cuando termine usted de escuchar este tema, busque qué es una algarroba. Era una especie de vegetal que Juan el Bautista consumía. Y esto lo corrobora el comentario bíblico adventista y lo corrobora el espíritu de profecía. Dice el espíritu de profecía que Juan el Bautista era 100% vegetariano. Tremendo, hermanos. O sea, no vaya a andar predicando usted que Juan el Bautista comía insectos, saltamontes.
Era algarrobas, una especie de vegetal. Y aquí dice, su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, noten, hermano, es terrible, hermanos, es terrible. Siempre que se predica la verdad, va a haber alguien que se va a oponer, ¿sí o no? Siempre que se predica la verdad, hay alguien que mete trancadilla. ¿Saben qué es trancadilla? Sí, siempre el diablo no duerme. Siempre está ahí los mensajeros de Satanás, los agentes de Satanás queriendo meter trancadilla. ¿Cuál es la palabra correcta, hermano? Zancadilla. Zancadilla, correcto, es zancadilla. Oiga, note cómo dice. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él a su bautismo, y le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, noten lo que dice Lucas 7, 28 al 30. Ahí está la oposición al mensaje de Juan, al mensaje de Elías. Lucas 7, 28 al 30. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era profeta? Sí. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos, que anteriormente les había dicho generación de víbora, no les gustó. Generación de víbora. Ahora, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, podríamos decir, en otras palabras, si estuviera Juan el Bautista predicando en esta actualidad, como dijéramos. Hablen, hermanos, como dijéramos. ¿Quiénes vinieron a oponerse al mensaje de Juan? Los eruditos, y ¿quiénes? Y los líderes de la iglesia. Si hiciéramos la aplicación, porque si usted lee la Biblia, ¿quiénes eran los dirigentes de la nación judía? Los fariseos y los maestros de la ley. Y dice aquí, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon ¿qué? Los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados ¿qué? Por Juan. Tremendo, hermano. Yo voy a dramatizar y voy a hacer un paréntesis. Yo me imagino que los intérpretes de la ley decían a Juan: ¿y este quién es? ¿Quién es este, pues? ¿De cuál universidad salió graduado de teología para que nos esté diciendo nosotros qué debemos de hacer? ¿Y este chuco quién es? Miren cómo anda vestido, con un traje de pelo de camello y con un cinto en la cintura, que nos va a enseñar a nosotros, y nosotros somos los maestros de la ley. Dice Flavio Josefo y Tácito, historiador judío, de que la ropa que vestían los fariseos era tan blanca que desde millas se podía ver un mosquito en la ropa de los fariseos. Hipócrita. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los fariseos: son como los sepulcros? A eso se refería Cristo. Vestían tan hermosos, tan elegantes, tan espléndidos, que de millas se podía ver un mosquito en la ropa de ellos. Tremendo. ¿Ven la diferencia entre Juan el Bautista y los maestros de la ley? La escuela de Juan el Bautista no fue una universidad de los rabinos, sino que fue el desierto. Dice el Espíritu Profecía que Juan el Bautista allá en el desierto estudiaba la ley y los profetas. Yo les hago una pregunta, hermano: ¿por qué Dios no eligió a un fariseo para que fuese el Elías, sino que eligió a un hombre humilde que allá se había criado en el desierto comiendo puros vegetales y miel silvestre? ¿Por qué Dios no eligió a un fariseo o a un rabino? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque lo vil del mundo Dios escoge para avergonzar ¿a qué?
a lo fuerte. Tremendo, hermano. Dice que aquí los maestros de la ley desecharon, no quisieron aceptar el mensaje de Juan. ¿Por qué? Yo me imagino que porque quizás Juan el Bautista vestía muy humildemente. Y saben de que este veneno mortal que existe, siempre ha existido en la sociedad, que tanto tiene, tanto qué, tanto vale la gente. Mire, cuando uno va a los bancos y uno entra con una gran corbata y una buena nave, una buena Cherokee, y se parquea ahí, la gente se queda hasta con la boca abierta sacando baba. Es de respeto. Y a una gente humilde que, y saben, hermano, yo ya lo he visto en carne propia, hay ancianos que andan con sus chanclas, todos pies sucios, los ven de menos, los menosprecian. Porque la gente cree de que mayor cosas tienes, mayor vas a valer. Pero en el Evangelio es diferente. Dios escoge gente humilde para cumplir sus propósitos. Pero aquí vemos que los fariseos desecharon el mensaje de Juan. No les gustó. Pero ¿quién lo aceptó? Siempre hay gente que lo acepta. Dice que el pueblo se bautizaba y creyeron en el mensaje de Juan. Siempre, hermano. Ahora, tiene algo interesante, hermano. Esta cita que les voy a leer, hermanos, es una cita muy fuerte del Espíritu de Profecía, muy fuerte. Hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, que los profetas nunca fueron queridos por el pueblo de Israel? Ni un profeta fue aceptado por Israel. Ni uno. Hoy en la mañana, cuando me levanté, pensaba en esto, y yo haciendo un análisis y memoria. ¿Cuál profeta aceptó Israel? Por lo menos alguno. Ninguno. Ninguno, hermanos. Este es el colmo. Ninguno. La pregunta es ¿por qué no los aceptaban? ¿Por qué creen que no los aceptaban, hermano? Gloria a Dios, vení, te voy a dar un abrazo. Ay, qué bello, Dios nos mandó un profeta. Vení, te voy a dar un abrazo y un beso. ¿Cree que lo recibían así? A muchos los mataban y los apedraban. Y noten cómo dice el Espíritu de Profecía. Deseado a toda la gente, página 538, párrafo 5. ¿Están conmigo, hermanos, para leer la cita? Deseado a toda la gente, página 538, párrafo 5, dice: los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel, porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. ¿Por qué lo aborrecían a los profetas? Porque los profetas señalaban ¿qué? El pecado y la apostasía. ¿Cómo los iban a recibir bien? ¿A quién le va a gustar que le saquen los trapos al sol? Eran aborrecidos por el apóstata Israel, dice, porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su enemigo, porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecio y repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos que en los días de Cristo. Jesús no cumplía las expectativas de los hombres. Su vida reprendía sus pecados y los rechazaron. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres. Y millares rechazan luz, impulsados por Satanás. Es lo mismo hoy en día, hermano. Lo mismo es. La gente rechaza la verdad. No le gusta la verdad. Tremendo. Esto se pone más interesante. ¿Están aquí todavía, hermano? ¿Cómo fue muerto Juan el Bautista por predicar la verdad? Terrible, hermano, terrible.
Y antes de leer esta cita, hermanos, quiero decirles algo bien interesante. Hay cosas que no tienen respuestas en este mundo, pero que en el venidero Dios nos va a responder esas preguntas que tenemos. Hay hermanos que hacen preguntas sin sentido. Hay preguntas que no tienen respuestas aquí en este mundo. Una de ellas, ¿saben cuál es? ¿Por qué Dios permitió que este hombre tan fiel muriera de esa manera? Tremendo, hermano. Por lo menos Juan el Bautista hubiese muerto de una enfermedad natural, podemos decir así. Pero ¿cómo murió Juan el Bautista, hermano? El hombre de Dios, el que había dicho mayor que profeta es, o más que profeta. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Noten cómo dice Mateo 14, versículo 1 al 5. Mateo 14, versículo 1 al 5. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. O sea que Herodes pensaba de que ese Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Pero ¿quién había incitado a Herodes para que lo metieran a la cárcel? ¿Quién, hermano? Porque su mujer, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Están conmigo, hermano? ¿De quién era mujer? De su hermano. O sea que esta mujer estaba viviendo con Herodes en adulterio. Tremendo. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: eres un campeón. ¿Saben que ahora sí dicen los predicadores hoy para motivar a la gente? Eres un campeón. Así le decía Juan el Bautista a Herodes: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería ¿qué? Matarle. Pero ¿por qué si Juan el Bautista no estaba haciendo nada malo? ¿Qué es lo que no le gustó a Herodes? ¿Ah? Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. O sea que Juan el Bautista era odiado por Herodes y Herodías, porque Juan el Bautista denunciaba esta infidelidad, este adulterio entre Herodías y Herodes. Tremendo. Ahora, noten, hermanos, qué método usó el diablo para matar a Juan el Bautista, porque detrás de esta historia es el diablo que está, hermano. Recuerden de que en este conflicto físico que nosotros lo vemos con nuestros propios ojos, detrás hay un conflicto espiritual. Quien estaba tratando de matar y lo hizo a Juan el Bautista era Satanás. Noten qué método usó el diablo. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que el diablo no duerme. Si el diablo va a morir de algo, va a ser de insomnio. Mientras nosotros estamos dormidos, el diablo está preparando sus armas contra nosotros y contra la iglesia. Y hubo una oportunidad, y esta oportunidad no la voy a perder, dijo el diablo. Ahora sí voy a matar a este Elías. ¿Y saben cuál oportunidad fue? Noten cómo dicen los versículos 6 al 11 de Mateo 14. Pero cuando se celebraba un cumpleaños, el cumpleaños de quién? De Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes. ¿Quién era Herodes? Era el rey político de Roma. Era un rey político. Dice que agradó a Herodes cuando la hija danzó. Y a Herodes le gustó
porque Herodes estaba ebrio, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, ¿qué es lo que hizo? Dramatizó. Herodes está celebrando su fiesta. La hija danza. Herodes le agradó cómo su hija danzaba. Y ahora Herodes le dice: pídeme lo que quieras y te daré la mitad de mi reino. La hija, ¿qué es lo que hizo? Le fue a pedir consejos a su madre. Y la madre, ¿qué es lo que le dijo a la hija? Noten cómo le dijo. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Tremendo, hermano. No quiero la mitad de tu reino, no quiero carros, no quiero dinero. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué esta mujer llamada Herodías quería la cabeza de Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque así ella dijo en su mente: así voy a callar a este profeta para que ya no me esté señalando mi pecado. Voy a callar, porque cuando me dice mi pecado me duele, no lo soporto, voy a matarlo. Y esta es la oportunidad, no la voy a perder. Esta es la oportunidad. Dile, la hija, la mamá le dice: dile a tu papá, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y dice el Espíritu Profecía en el deseo de toda la gente que esa escena que se vio allí, estaban presentes todos los demonios en esa escena. Que no hay pluma fecunda que pueda escribir la escena satánica que se vio allí, que le trajeron la cabeza del siervo de Dios en un plato. Tremendo, hermano. Y dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. ¿Cuántos enemigos tenía Juan el Bautista en esta historia? Herodes, el rey político, la hija que danzó y Herodías, porque la cabeza la hija se la dio ¿qué? A su madre. ¿Quién dominaba en esta trilogía o en esta triple o en esta coalición? ¿Quién dominaba? Herodías, la madre. Dominaba a la hija y dominaba ¿a quién? Al rey. Terrible, hermano. Terrible. Saben, hermano, que estas historias son profecía. ¿Saben que dice el apóstol Pablo? Que los que quieran vivir piadosamente de Cristo pasarán ¿qué? Persecución. ¿Saben de que esto mismito va a ser el diablo con el remanente al final de la historia? ¿Saben quién es el tercer Elías según la profecía? El tercer Elías no es un hombre como dicen los de la vara del pastor, que es Víctor Tacho Utef, su fundador. Ellos dicen que es el relevo de Lana de Guay. Víctor Tacho Utef es el fundador de la sexta de la vara del pastor o los davidianos adventistas. Pero según la profecía apocalíptica, el tercer Elías no es un hombre, sino que es un remanente, que Apocalipsis le llama los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Según la profecía, ¿qué es lo que le va a hacer el diablo a este remanente? Van a sufrir persecución. Pero ¿a quiénes va a usar el diablo para perseguir a este remanente? Saben de que también va a usar a tres integrantes. Saben de que en los días de Elías el Tibita también hubieron 3 enemigos: el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas de ¿qué? De Baal, porque son historias tipológicas. Se le conoce en teología como profecías de doble referencia. Repita conmigo:
profecías de doble referencia. Saben de que Apocalipsis presenta que el remanente que guarda los mandamientos también va a tener 3 enemigos que lo van a perseguir. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 16, versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta. ¿Cuánto? 3. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, dice el texto. ¿Quién es el dragón? Por falta de tiempo no puedo darle las citas, tantas citas, pero ya hice un tema, esta semana hice un tema donde expliqué qué representa el dragón, la bestia y el falso profeta. La coalición impía de Satanás. El dragón representa a los reyes políticos con los cuales fornica la ramera, equivalente a Acab y a Herodes. Todos los reyes del mundo son representados por el dragón, dice Testimonio para los Ministros, página 39. La bestia es lo mismo que la madre de las rameras, equivalente a Jezabel y a Herodías. O sea que la prostituta de Apocalipsis 17 es la Jezabel. ¿Símbolo de quién? Del sistema romano, el catolicismo romano. Esa es la bestia en su fase perseguidora, en su aspecto civil, un poder político y religioso. Y el falso profeta representa la última fase perseguidora de las hijas o el protestantismo apóstata. ¿Están conmigo? Vámonos a Apocalipsis 17. Noten cómo dice Apocalipsis 17 hasta el 5. Apocalipsis 17, versículo 1 hasta el 5. Vamos a encontrar los mismos 3 enemigos del Elías del tiempo del fin. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la que la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Noten, la gran ramera. Esta ramera es la Jezabel del tiempo del fin. Y esta ramera, ¿con quienes fornica? Así como Herodías fornicaba con Herodes y Jezabel fornicaba con Acab en una relación ilícita, así también esta ramera, ¿con quién fornica? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que había en la fiesta de Herodes? Vino. Saben de que los protestantes desconocen este método de interpretar la profecía. Los adventistas del séptimo día somos los únicos que tenemos este método de interpretación profética, que dejamos que el símbolo o la Biblia se explique sola, o la Biblia explique el símbolo apocalíptico. Las historias se convierten en símbolos en Apocalipsis. Acab y Herodes en profecía son los reyes políticos de todo el mundo, con los que fornica ¿quién? El sistema, que son la ramera Jezabel. Dice, con la cual fornican todos los reyes de la tierra. Ahora, ¿dónde encontramos las hijas? O la hija que danza. Saben de que en Apocalipsis 13 vemos de que la imagen de la bestia, que son las mismas hijas, la iglesia uniéndose con el Estado, al final de la historia, todo lo que hace la imagen de la bestia lo hace para agradar ¿a quién? A la madre. ¿Están conmigo, hermanos? Porque la imagen de la bestia es para que el mundo entero adoren a la primera bestia que tuvo la herida de muerte y le sanó. Así como la hija, que según la historia, la hija de Herodías se llamaba Salomé, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía.
La hija danza, ¿para qué? Para agradar ¿qué? A la madre. Porque la cabeza se le entregó ¿qué? A la madre. ¿Dónde encontramos las hijas? En Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de ¿qué? Ahí está el tercer integrante que le va a hacer guerra al remanente. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las hijas representan al protestantismo apóstata, que al final de la historia se van a tornar en perseguidores. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo con esta triple alianza? Va a unirlos en un solo cuerpo para perseguir al remanente. Y noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón aquí? Es lo mismo, símbolo de todos los poderes políticos con los cuales fornica la ramera. El diablo va a usar a todos los poderes políticos para perseguir a este remanente. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la ¿qué? La fe de Jesús. El diablo va a volver a perseguir al remanente, así como lo hizo con Juan el Bautista y como lo hizo con Elías el Tisbita. La enemistad, la gran controversia va a ser por los mandamientos de Dios. Les pregunto para terminar, ¿ustedes creen, hermanos, que el diablo va a perseguir a cualquier tipo de cristiano? ¿Ah? ¿Ustedes creen que el diablo va a perseguir a cualquier tipo de cristiano? ¿O el diablo conoce a quiénes son los que va a perseguir perfectamente? Yo les hago una pregunta, hermano, y sean sinceros en responder. ¿Tenemos un mensaje genuino? ¿Tenemos un mensaje sólido? ¿Tenemos un mensaje sólido? ¿Cuál es el mensaje? Los mensajes de los tres ángeles. ¿Hemos sido llamados a predicar ese mensaje? Sí. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo les hago una pregunta, sean sinceros y respondan. ¿Por qué es que no estamos siendo perseguidos como fue Juan el Bautista y Elías el Tisbita? ¿Por qué no nos persiguen en este momento? ¿Ah? ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Que el papado no nos persigue porque estamos viviendo igual que el mundo y no despertamos oposición. O sea que, seamos claros, hermano, yo me gusta hablar clarito, sin pelos en la lengua. En otras palabras, lo que dice la sierva del Señor, de que el catolicismo romano no nos persigue, es porque la iglesia adventista está como mundana, repita, estamos mundanalizados. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Saben dónde lo dice? Anote la cita, para que no vaya a decir esta hermano Rafael es un chismoso. Hermano, hay un título en el Conflicto de los Siglos que se llama La Fe de los Mártires, anótelo. Dice que la iglesia no está siendo perseguida porque está viviendo igual que el mundo y no despierta oposición. Vivamos lo que predicamos, como decíamos hoy en la lección de escuela sabática. Vivamos lo que predicamos y entonces se levantará la persecución de Roma, como fue con Juan el Bautista y como fue con Elías el Tisbita. El diablo, hermano, mire, hermano, les quito otros pocos minutos, hermano. ¿Ustedes creen que la iglesia católica no conoce que la iglesia adventista existe en este mundo? ¿O creen que son ignorantes los católicos, el papado? Saben quiénes son los adventistas del séptimo día. ¿Y saben por qué les digo yo esto, hermano? Y esto lo corrobora Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. Dice que los únicos que se oponen al papado a que establezca el nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día, porque muchos atacan a Roma, dice. ¿Qué está diciendo? ¿Que las otras iglesias qué? No predican esta clase de temas. Lastimosamente, Malaquías Martín lo dice en términos por el mensaje que predicamos los adventistas, por el mensaje que tenemos. Pero lamento decirle, hermanos, que yo esperaba, hermanos, y lo digo con toda mi sinceridad de mi corazón,
Yo esperaba que esta lección de escuela sabática hubiese sido la oportunidad para que nosotros pudiésemos haber levantado la trompeta y poder denunciar este sistema sin pelos en la lengua. Pero nadie quiere hablar hoy de esto. Nadie quiere apuntar quién es Jezabel. Nadie quiere decir quién es Jezabel. ¿Tenemos el espíritu y el poder de Elías? ¿Lo tenemos? Si lo tuviéramos, no estuviéramos predicando mensajes halagüeños o mensajes neutrales o ambiguos. Dios nos ha llamado, hermano, para que prediquemos este mensaje, porque este mensaje, hermano, depende de la salvación y el destino eterno de las almas. Dios nos bendiga, hermanos, y que este mensaje lo podamos atesorar en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a este mensaje. Y espero que este mensaje haya sido entendible y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. ¿Cómo dicen amén, hermano? Amén. Hermanos, ¿qué les pareció el estudio de la palabra de Dios? ¿Se aprendieron? ¿Sí? Hermanos, estos temas, hermanos, no son para alarmar a la iglesia, no son para que nosotros podamos tener temor, sino que debe servir para que alentarnos, darnos esperanza, porque cuando somos perseguidos es que estamos bien con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice un dicho que solamente al árbol que da frutos es que se le tiran que. El diablo siempre ha hecho eso, perseguir a los que predican la verdad y lo obedecen. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Que sin el poder de Dios es imposible que nosotros podamos resistir lo que viene. Estos hombres de Dios sufrieron mucho, Juan el Bautista sufrió mucho, pero nunca se retractó, nunca negaron la fe. ¿Por qué? Porque estaban tomados de la sangre de Cristo Jesús, la fe de Jesús. Entonces, para que nosotros podamos resistir lo que viene, es únicamente estados aferrados de la sangre de Cristo. ¿Cómo dicen amén? Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre eterno, por el estudio de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por las profecías. Gracias porque a través de tu palabra conocemos los tiempos en que estamos viviendo. Bendícelo, Señor. Danos esa perseverancia y esa fe de Jesús para que podamos serte fiel en momentos de crisis. Bendice tu pueblo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.